Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en nuevos ataques por parte de Estados Unidos. En Yemen también nuevos ataques a los hutíes. Enseguida andamos en esto, mirando por supuesto a las protestas de los agricultores en España, desparramando toneladas de productos de tomates marroquíes. Enseguida les contamos esta cuestión y por supuesto miramos al conflicto en Ucrania con el foco en la entrevista de Tucker Carlson, en las declaraciones de Putin, hablando de rechazo de la OTAN hace varios años, también de que no quiere, de que no tiene ninguna intención de invadir ni Polonia ni Letonia, y bueno, pendientes de los detalles, de los pormenores de esta entrevista. Empezamos repasando la actualidad, empezamos mirando la red libanesa Al-Mayadin, afiliada a Hezbollah, que ha informado de un ataque estadounidense y británico en las zonas de Al-Hatib y Al-Yabana, en el oeste de Yemen. Además, también informa de ataques adicionales en el área de Taif, en el sur del distrito de Judaida, en el oeste de Yemen. Precisamente la zona en la que atacaron ayer tanto Estados Unidos como Gran Bretaña vuelven a sucederse, vuelven a tener lugar ataques en Judaida por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña, en concreto en el oeste de Yemen. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado hoy que ha destruido 4 buques no tripulados y 7 misiles crucero antibuques de los rebeldes hutíes proiraníes del Yemen, antes de ser lanzados contra barcos mercantiles o de las fuerzas navales estadounidenses en el Mar Rojo. Es lo que apunta el mando central de Estados Unidos en un comunicado en su cuenta en X. CENTCOM ha dicho que la destrucción de esos buques no tripulados y misiles hutíes tuvo lugar el 8 de febrero entre las 5 am y las 9 pm, hora de Sanaa, en una acción, dicen, de autodefensa. Se tratan de 7 ataques de autodefensa, dicen, contra 4 buques de superficie no tripulados hutíes y 7 misiles de crucero antibuque móviles que estaban preparados para lanzarse contra barcos en el Mar Rojo. Esto es lo que se lee del comunicado del CENTCOM. Vamos ahora a Gaza, donde varios países árabes piden desde Riad un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Los jefes de la diplomacia de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar han mantenido este jueves un encuentro en la capital saudí con el secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, en el que han pedido un alto el fuego inmediato ante la intención del ejército israelí de ampliar su lucha a la zona de Rafah, donde se encuentran la mitad de los residentes palestinos del enclave. Precisamente en esta línea también hablaría ayer el secretario general de la ONU, Guterres, destaca la labor de Estados Unidos a la hora de presionar a Israel en cuestiones humanitarias y además, una vez más, ha incidido, ha destacado en que es necesario ya un alto el fuego inmediato. Lo escuchamos. We need an immediate humanitarian ceasefire. We need it for the immediate. We need also the immediate and unconditional release of all hostages. And we need real, visible, concrete steps towards a two-state solution based on UN resolutions, international law, and previous agreements. Repeated bloody hostilities and decades of tensions and occupation have failed to provide a state for the Palestinians or security for Israel. Seguimos mirando a Oriente Medio, donde una fuerza que ha sido la columna vertebral de la campaña liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico afirma que también se deberían desplegar defensas aéreas adicionales en el noroeste de Siria, una medida que contemplan desde que 6 de sus combatientes murieran en un ataque con aviones no tripulados que atribuyó a facciones pro-Irán. Mazloum Abdi, el comandante de las fuerzas democráticas sirias respaldadas por Estados Unidos, subraya que su fuerza consideraba un hecho peligroso que sus campamentos sean blanco de ataques con aviones no tripulados por parte de facciones respaldadas por Irán. Según las declaraciones de Abdi a Reuters, sugieren que los combatientes de la fuerza desplegados contra las tropas estadounidenses para luchar contra los restos del Estado Islámico son cada vez más vulnerables a la creciente inestabilidad regional que sigue teniendo lugar en Oriente Medio. Miramos ahora a España, y es que siguen las protestas de agricultores en España y en las últimas horas han estado marcadas por las importantes retenciones en autovías, pero también por varios incidentes. En esta oportunidad arrojaron una multitud de cajas de tomate a la carretera. Un grupo de agricultores ha tirado la mercancía de un camión a la altura de Jerez. El vehículo transportaba cientos de cajas de tomates procedentes de Marruecos. Estos agricultores se manifestaron contra el camión que transportaba los tomates porque denuncian que el tomate marroquí no está sometido a los mismos requisitos que tienen los tomates españoles. Miramos ahora a Corea del Norte, que considera a su vecino del sur, a la República de Corea, como su principal enemigo y dice que está dispuesta a ocuparlo en caso de una situación de emergencia. Es lo que ha dicho el líder norcoreano Kim Jong-un en un evento con motivo del 76 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea. Dice Kim Jong-un definir a los títeres de Corea del Sur como el enemigo principal más dañino y el enemigo principal invariable, y decidir como política nacional ocupar su territorio en caso de una situación de emergencia es una medida sabia para garantizar la seguridad eterna de nuestro país y la paz y estabilidad
en el futuro. Es lo que cita la Agencia Central de Noticias de Corea al propio Kim en una reunión plenaria del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, de la República de Corea del Norte. Kim dijo que estaba abandonando la idea de una reunificación pacífica con el sur a través del diálogo. Dice que a partir de ahora va a ver a Corea del Sur como su adversario extranjero más hostil. Miramos ahora a Joe Biden, al que califican como un presidente anciano que no va a enfrentar cargos por tomar conscientemente documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en 2017. Es lo que ha dicho este mismo jueves un fiscal, lo que ha provocado una rápida reprimenda del presidente mientras busca la reelección. El fiscal especial Robert Hart dijo en un informe que optó por no presentar cargos penales después de una investigación de 15 meses porque Biden cooperó y sería difícil condenarla. Además, le describió como un anciano bien intencionado y con mala memoria. La reacción ya por parte de Biden durante unas declaraciones en directo desde la Casa Blanca realizadas anoche. El presidente de Estados Unidos se esmeró en defender el buen estado de su memoria después de que se le pusiera en duda por un reporte sobre la retención de documentos clasificados en su casa de Delaware. Dice Biden, decía, mi memoria está bien, mira lo que he hecho desde que me convertí en presidente. Esto es lo que respondía a los cuestionamientos de algunos periodistas que cubrían su conferencia de prensa, citando este reporte judicial que les comentábamos que tildaba su memoria como significativamente limitada. Sin embargo, unos minutos después, Biden cometió un error al confundir al presidente de Egipto, al del Fatah al-Sisi, con el de México, con Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dijo al hablar del paso de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza a través del país africano. Decía literalmente, como saben, el presidente de México, Sisi, no quiso abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Y hablé con él y lo convencí de abrir estas puertas. Cada vez más problemas para Biden, más discutido que nunca y además cometiendo un nuevo error. Seguimos mirando a Estados Unidos. Su Senado allana el camino para debatir un paquete de ayuda a Israel, Taiwán y Ucrania. Ha allanado el camino este jueves para debatir la aprobación de un paquete de fondos valorado en 95.000 millones de dólares para Israel, Taiwán y Ucrania, sin los fondos para la seguridad fronteriza. El texto ha sido aprobado con 67 votos a favor frente a 32 en contra, después de que la Cámara Alta rechazase en la víspera un paquete de ayuda ampliado que incluía financiación para política migratoria, que era el punto de fricción entre demócratas y republicanos, según la CNBC. Miramos ahora al Partido Republicano. En solo 2 días ha bloqueado la ayuda militar a Ucrania. Primero ha votado contra ella, después ha acabado aprobando su trámite en el legislativo. Tan prodigioso cambio de rumbo, solo equiparable al de las bombas volantes que Estados Unidos empezó a enviar a Kiev la semana pasada. Esto parece que no obedece a ninguna sofisticada estrategia política, sino al caos y la guerra civil perpetua de ese partido, agravada además por la interferencia del propio Donald Trump, el candidato oficioso a la Casa Blanca en noviembre. Como les contábamos, el Senado de Estados Unidos ha desbloqueado el trámite para reanudar la ayuda a Ucrania con la ayuda directa, en este caso, de los republicanos. Miramos ahora la noticia del día, la publicación de la entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson con el presidente ruso, con Vladimir Putin, que ya lleva más de 80 millones de visitas en 11 horas después de su publicación en X. 636.000 usuarios han dado me gusta a la publicación y el número de retweets, de reenvíos, ha sido de 205.000. Una entrevista que ha durado 2 horas y 16 minutos. Durante la misma, el líder ruso ha respondido cerca de 60 preguntas, contando diversas aclaraciones por parte del interlocutor. Más allá de los números, andamos en el fondo de esta entrevista. Es que en las últimas horas el protagonismo absoluto es de Vladimir Putin, en la que ha sido su primera entrevista a un periodista occidental. Tucker Carlson, desde que se inició la guerra en Ucrania. La entrevista ha desatado la expectación mundial y uno de los mensajes más destacados es en el que el jefe del Kremlin dice que no busca la invasión de Polonia o los países bálticos, una idea que ponía sobre la mesa después de que el que fuera periodista de la Fox le lanzara la idea de que si se plantearía llevar tropas a estos países. Dice que es un escenario que rechaza cuando se cumplen 2 años desde que Putin emprendiera la operación especial sobre Ucrania, justo después de decir que no lo haría. Escuchamos a Putin, descarta que quiera invadir Polonia, Letonia o los países bálticos. I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. Это абсолютно исключено.
It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. And Decía Putin que no quiere invadir Polonia o Letonia, sin embargo, ha advertido a Estados Unidos de que podría estallar una guerra global que llevaría a la humanidad al borde del colapso si despliega tropas en Ucrania. El presidente ruso hizo un llamamiento a Estados Unidos para que detenga los combates en Ucrania y que impulse la paz. Es lo que decía al presentador de televisión estadounidense Tucker Carlson. Decía Putin: tenemos que buscar una salida a esta situación. En su primera entrevista con una figura de los medios occidentales, Putin pareció indicar por primera vez que Washington y Moscú estaban involucrados en conversaciones de paz secundarias sobre la guerra. Decía Putin: se mantienen ciertos contactos, pero eso sí, se negó a entrar en más detalles. Sin embargo, el presidente ruso añadía que si alguien desea enviar tropas regulares, eso sin duda llevaría a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Seguimos mirando esta entrevista. Durante las más de 2 horas, el presidente ruso ha reiterado la idea de que Ucrania no es un país y ha reafirmado los derechos de Moscú sobre la tierra ucraniana. Sobre cómo ve el final del conflicto, Putin no lo ve como una victoria militar, sino con un acuerdo con Occidente, y señalaba que acogería con satisfacción cualquier esfuerzo de Washington para discutir un acuerdo de paz para Ucrania. Sobre las próximas elecciones y en cuanto a lo que fue y podría suponer la vuelta de Trump a la Casa Blanca, Putin señalaba que el republicano supuso una ruptura y que si volviera a ganar, las líneas de comunicación se abrirían al instante. Subrayaba que con Trump no había guerra, mientras que ahora mismo no tienen ningún tipo de diálogo con el presidente Biden. De hecho, decía Putin que desde que ganó las elecciones Biden, desde 2022, no han vuelto a hablar. Miramos ahora el Nord Stream. En tono distendido, incluso jocoso, Carlson le lanzaba la pregunta sobre uno de los asuntos que siguen despertando más incógnitas: la autoría de la explosión del Nord Stream. Tucker Carlson le dijo: ¿quién hizo estallar este gasoducto? Y Putin sentenció que fue Estados Unidos, apuntando con el dedo al entrevistador y diciendo: ustedes, por supuesto. Una pregunta que, pese a la gravedad que encerraba, Carlson respondía con tono jocoso, señalando que ese día estaba muy ocupado. Sin embargo, Putin subrayaba que tal vez él tenía una coartada, pero que la CIA no tenía coartada. En cuanto a una final sobre la guerra en Ucrania y sobre los posibles contactos que podrían estar manteniendo con ese objetivo, Putin fue tajante. Dice: si realmente quieren detener las hostilidades, deben dejar de proporcionar armas. Además, acusó a Occidente de echar por tierra las conversaciones de paz con Ucrania, que estaban casi terminadas. En la conversación puso de manifiesto, en cuanto a las gélidas relaciones, que no recuerda cuándo fue la última vez que habló con el presidente Biden. Mientras tanto, siguen los ataques. Rusia y Ucrania se lanzaron un total de 35 drones mutuamente este viernes de madrugada. Es lo que informan los ejércitos de ambos países, que intentan alcanzar objetivos al otro lado de la línea del frente. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que habían derribado 19 drones ucranianos en 4 regiones diferentes y en el Mar Negro. Y Ucrania, por su parte, afirmó haber derribado 10 de los 16 drones lanzados por Moscú. Miramos ahora a Ucrania. Drones ucranianos han atacado la refinería del petróleo Ilsky en la región rusa de Krasnodar, causando un gran incendio en el sitio este viernes en una operación llevada a cabo por el Servicio de Seguridad, según apuntan fuentes ucranianas a la agencia Reuters. La fuente dijo que aviones no tripulados del SBU también habían atacado la cercana refinería del petróleo ruso de Afisky, pero que los resultados de la operación aún se estaban aclarando. Las autoridades regionales rusas dijeron anteriormente que se había declarado un incendio en la refinería de petróleo Ilsky, que se extinguió en unas 2 horas. No dieron detalles de la causa del incendio ni de su impacto en la producción de la refinería. Seguimos mirando Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky reemplazó este jueves al popular jefe del ejército de Ucrania por su comandante de las fuerzas terrestres. Es una gran apuesta en un momento en que las fuerzas rusas están ganando terreno en casi ya 2 años de guerra. La reorganización que da paso a un nuevo liderazgo militar se produce tras meses de especulaciones sobre una ruptura entre Zelensky y el jefe del ejército, el general Valery Zaluzhny, al que muchos ucranianos ven como un héroe nacional. Ascendió al jefe de las fuerzas terrestres, al coronel general Oleksandr Syrskyi, de 58 años, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, citando su papel en la supervisión de la defensa de Kiev en 2022 y la contraofensiva relámpago de Yarkov más tarde ese mismo año. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también de más detalles de esta entrevista. Enseguida vamos a contarles el rechazo de la OTAN a Putin. Putin quiso entrar en la OTAN, al menos se lo propuso a Bill Clinton. Hacemos una pausa, 2 minutos y se lo contamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado.
Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas y seguimos mirando a la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin, donde denunció que los países miembros de la OTAN intentan asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria a la hora de hablar sobre la posibilidad de un conflicto nuclear. También puso sobre la mesa una carta desconocida por su entrevistador. Decía Putin: quise que Rusia entrara en la OTAN y planteé a Estados Unidos crear un escudo antimisiles junto con la Unión Europea, en referencia a supuestas propuestas que el líder del Kremlin formuló a Bill Clinton y también a George Bush padre, respectivamente. Putin recordó que en el año 2000 mantuvo una reunión con el entonces presidente estadounidense, con Bill Clinton, y que le preguntó si Rusia podría unirse a la OTAN. Le dijo, lo creería posible, sin embargo, decía Putin, de repente me dijo, ¿sabes? Esto sería interesante. Creo que sí. Por la tarde, cuando nos reunimos en la cena, me dijo, ¿sabes? Hablé con los míos, con mi equipo, y no, ahora no es posible, hablando de un posible rechazo de la OTAN a Rusia en el año 2000. Miramos ahora a la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, que concluye que las llamadas realizadas con voces generadas por inteligencia artificial son ilegales, una decisión que llega después de que una llamada automática falsa que imitaba al presidente Joe Biden intentara disuadir a la gente de votar por él en las elecciones primarias demócratas de New Hampshire. El fallo declarativo brinda a los fiscales generales estatales nuevas herramientas para perseguir a las entidades detrás de las llamadas automáticas, según la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel. Dice que los malos actores están usando voces generadas por inteligencia artificial en llamadas automáticas no solicitadas para extorsionar a familiares vulnerables y imitar a celebridades y desinformar a los votantes. Miramos ahora a los mercados. El S&P cerró con pocos cambios este jueves después de superar brevemente el hito de los 5.000 puntos por primera vez desde que se tiene registro. El índice de base amplia subió 0,06% para terminar en los 4.997 puntos antes de alcanzar un máximo de 5.000 antes del cierre. Las sólidas ganancias y el continuo aumento de las acciones tecnológicas de megacapitalización han impulsado el mercado en las últimas sesiones, pero el liderazgo concentrado en las favoritas de 2023 ha sido motivo de preocupación para algunos inversores que temen que pueda obstaculizar un repunte sostenible. Miramos ahora los bonos del Tesoro, que caen a pesar de la fuerte demanda en la subasta de bonos a 30 años. Los precios de los bonos del gobierno estadounidense cayeron este jueves a pesar de la recepción positiva de la última gran venta de bonos del Departamento del Tesoro. El rendimiento del bono de referencia de 10 años, que aumenta cuando los precios caen, sumó un 0,07%, hasta el 4,17%. La venta por parte del Tesoro de 25.000 millones de dólares de nuevos bonos a 30 años, la mayor en 2 años, respondió a una fuerte demanda, lo que ayudó a calmar los temores de los inversores sobre las subastas más grandes de este trimestre. El rendimiento a 30 años cayó inmediatamente después de la subasta, antes de reanudar su tendencia alcista de más temprano en el día, y a media tarde subió 0,07 puntos porcentuales hasta el 4,37%. Los mercados bursátiles estaban tranquilos, con el S&P a poca distancia del hito simbólico de los 5.000 puntos.
Veamos también a empresas. Nissan se desploma un 12% después de decepcionar con sus resultados trimestrales, caen a medida que se contraen las ventas en China. Las acciones de Nissan Motor cayeron hasta un 11,7% este viernes, mientras los inversores asimilaban los decepcionantes resultados del tercer trimestre del fabricante de automóviles japonés. Los ingresos netos para el trimestre de diciembre fueron de 29.100 millones de yenes, muy por debajo de las estimaciones de consenso de los analistas de Bloomberg de 77.700 millones de yenes. Las ventas de vehículos en China disminuyeron un 35,5% respecto al año anterior y las ventas minoristas en América del Norte no alcanzaron las estimaciones en un 15,1%, lo que Goldman Sachs atribuyó en parte, aunque muy rápido, hacia los vehículos eléctricos híbridos. Pendientes de